Hola, estimados amigos, ¿qué tal? Encantado nuevamente de estar aquí con ustedes en una fecha tan significativa, tan especial para los que somos argentinos y también debería ser una fecha especial para todos los que proceden del ambiente hispanoamericano y hasta me atrevería a decir iberoamericano. Antes de comenzar también con nuestro programa, les recordamos nuestras últimas obras publicadas. Tiene que ver también con lo que vamos a hablar hoy en día. El sueño frustrado de San Martín, el militar que no traicionó la fe católica para defender a la patria, de editorial Milites Dei, y recientemente publicado La Revolución Francesa, una inspiración demoníaca, también de Milites Dei. Para los que quieran obtener estas obras, dejamos abajo el enlace, el correo electrónico para recabar más información. Porque justamente hoy recordamos esta fecha histórica, los anales de la historia argentina y mundial también, como vamos a ver, que es la de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, un 2 de abril de 1982. Y por eso el tema de hoy responde a un interrogante que rápidamente vamos a responder y vamos a resolver. ¿Fue una guerra justa la de Malvinas? Muy bien, para los que nos están viendo por primera vez, como siempre y como de costumbre, les recomendamos que se suscriban a nuestro canal, que compartan los contenidos, que comenten y si les gustan que les den like, que les den un me gusta. Muy bien, ayer estuvimos en la vigilia por el 2 de abril en la localidad de San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires. Realmente muy emocionante, como han visto en las imágenes previas, el sentir de todo un pueblo representando a la mayoría del pueblo argentino, porque siempre hay algún cipayo, siempre hay alguien que coincidia y con odio ancestral hacia nuestra cultura, hacia nuestra fe, hacia nuestras tradiciones, no piensa como nosotros. Hay que reconocerlo, no el 100% de los argentinos estaban a favor de la guerra de Malvinas, ¿sí? Y van a seguir escuchando a lo largo del día de hoy y de siempre, ¿no? Anoche, cuando volvíamos, escuchábamos por la radio un programa en Radio 10. El periodista se llama Carlos, no me acuerdo el apellido, pero era un programa que insidiosamente atacaba la causa de Malvinas, lo que representó Malvinas, lo que fue la guerra, y bueno, dejaba pasar un montón de comentarios vergonzosos de personas que no tienen ni idea de lo que es la historia nuestra, lo que es nuestra cultura y lo que fue la guerra de Malvinas, y bueno, todos mensajes negativos, bueno, por supuesto, como digo, el locutor, el periodista, atacando abiertamente la causa de Malvinas, bueno, parecían más extranjeros que patriotas. Pero antes de responder si fue una guerra justa o no, la guerra de Malvinas, habría que repasar un montón de cuestiones que no las vamos a hacer porque no es el caso, eh, pero estas cuestiones tienen que ver con aspectos geográficos, aspectos históricos, aspectos geológicos, aspectos jurídicos, históricos obviamente, y bueno, lo que tiene que ver con nuestra herencia, lo que recibimos, ¿no? De España, respecto a la soberanía y a lo que es propio nuestro. Y eso es un tema muy largo de explicar. Para los que nos están viendo por primera vez o para los que no conocen la guerra de Malvinas,
Se recuperaron estas islas que estaban en poder de los ingleses un 2 de abril de 1982 y bueno, el conflicto armado duró 74 días, hubo muchísimos muertos de ambos bandos y bueno, los ingleses, después de una última invasión, su quinta invasión inglesa en la Argentina, se la posesionaron y hasta el día de hoy la tienen bajo su dominio. Pero estas cuestiones geográficas, geológicas, jurídicas, históricas, etcétera, etcétera, que decíamos, eh, las vamos a resumir, o mejor dicho, las va a resumir una mente, un catedrático, una persona que eh, ha tenido una trayectoria extraordinaria en el acontecer filosófico principalmente y que eh, nos dejó en esos días de 1982 una, un escrito fundamentando la licitud de la guerra justa de Malvinas. Y ya estamos descifrando el enigma, ¿no? Del tema de hoy. Quería decir antes de pasar este tema, a darle la palabra a este gran filósofo católico argentino, de las anteriores invasiones, porque no fue la primera vez que la Argentina tuvo que salir a defender lo suyo, que tuvo que reclamar, en este caso por la vía armada, como es en 1982, sino que las anteriores invasiones, 1765, las invasiones inglesas de 1806, 1807, 1833, una de las más importantes, esa de Malvinas, la de 1833, la de 1845, que se conmemora justamente todos los 20 de noviembre aquí en la República Argentina, que tiene que ver con la batalla de la Vuelta de Obligado. Debemos recordar, estimados amigos, porque la verdad hay que decirla siempre, si no, estaremos falsificando la historia. Son muchos los epígonos o los admiradores de los ingleses, que hoy en día también hay gente que pide a gritos que como no somos materialmente prósperos en Argentina, deberíamos habernos entregado a los pies, deberíamos habernos rendido en la alfombra de los piratas ingleses, porque así son llamados mundialmente, las invasiones inglesas, y no estaríamos lamentando esta postración económica, porque siempre el tema de los liberales y el tema de los marxistas tiene que ver con un tema materialista, ¿sí? Ya sea desde el punto de vista individual o colectivo, ¿no? Ambas ideologías. Pero los liberales han sido justamente los que más han tratado de influir en la postración y en la humillación de la Argentina, como dijo el general San Martín, de los liberales de su época, que se aliaban al extranjero para humillar a su patria. Lo está diciendo el general San Martín, no lo estoy diciendo yo. Son palabras muy fuertes que es preciso recordar y es preciso repetir para no olvidarse, para traer la memoria, tanto que nos llenamos la boca de la memoria. Bueno, sí, una tal felonía, perdón, una tal felonía, ni el sepulcro la puede hacer desaparecer, decía el gran capitán José de San Martín respecto a los argentinos liberales, la mayoría de ellos emigrados, que asusaban y apoyaban a los ingleses, en el caso de 1845, para que invadieran Argentina, como de hecho sucedió, después fueron rechazados heroicamente, porque querían depender, hay que decir la verdad, esto no lo decimos nosotros, querían depender económicamente, materialmente de las bonanzas que los ingleses y franceses también, porque ha sucedido no solo en el bloqueo anglo-francés del 45, del que estamos haciendo mención, sino el del 38, los mismos emigrados, los mismos liberales porteñitos, cajetillas, como se le decía después, este, pedían por favor y apoyaban abiertamente, algunos con las armas, como Lavalle fue, y otros con la pluma y la palabra, como Sarmiento y otros, de que por favor, la civilización es la civilización de Inglaterra y de Francia.
no es la civilización española. Bueno, no nos vamos a alargar porque estamos con el tema de Malvinas, pero queríamos hacer un raconto, un repaso de estas invasiones, de estos atropellos extranjeros sobre la soberanía argentina, y muchos argentinos se ponían del lado del extranjero, como el general San Martín condenó abiertamente. Tápense los oídos aquellos que no quieren que se digan estas verdades. Pues bien, vamos entonces a las razones por las cuales esta guerra de Malvinas, bien o mal, que les pese a algunos, haya sido tomada en su momento equivocadamente. No es un problema nuestro, no es una cuestión que vamos a explicar ahora. Vamos a hablar de la licitud de la guerra, si era correcta o no, y si había que dar pelea. Es decir, no vamos a empezar a hablar de si la conducción estratégica nacional tomó una decisión errónea o no. Es decir, la pelea estaba ahí, había que dar la pelea y listo. Ahora, ¿esa pelea era justa? ¿Valía la pena pelear? ¿Por qué se peleaba? Porque muchos se siguen rasgando las vestiduras y dicen, no, fue una locura, una aventura nocturna de una noche, de un hombre que se levantó y dijo, vamos a hacer la guerra. Bueno, eso hay que dejarlo para otro tema, para otra clase o para otro episodio. Acá tenemos una joya extraordinaria. Fíjense en esta publicación tan linda. Recuperación de las Malvinas Argentinas. Noción de guerra justa. 1982, República Argentina, editada por la Secretaría General del Ejército Argentino, Departamento 4, Recursos Humanos. Y quien firma este pequeño ensayo, este pequeño opúsculo, es el doctor Alberto Caturelli, del filósofo del que hablamos hace un momento. En este pequeño folleto, recuerdo, editado por el mismo gobierno argentino, porque era una dictadura militar, de las Fuerzas Armadas Argentinas, editado por la Secretaría General del Ejército, ¿eh? Es una joya, donde va explicando las razones por las cuales la guerra de Malvinas es una guerra justa. Muchos se escandalizarán, pero bueno, lo tenemos que decir, tenemos que recuperar la historia o la memoria, como les gusta hoy en día, que está tan de moda. Decía el doctor Alberto Caturelli, filósofo católico nacionalista, para que se rasguen las vestiduras algunos que dicen que es una locura ser nacionalista, ser patriota y peor ser católico, porque es una aventura que hoy en día está fuera de moda. ¿Está? Hay que ser pragmático y hay que estar siguiendo las reglas de Maquiavelo, que es lo más importante. El catolicismo para las mujeres y en la iglesia. Dice el doctor Alberto Caturelli, así, todos los caracteres de la guerra justa asisten a la Argentina, cuya guerra es defensiva, aunque sabemos que para ser eficaz debe trocarse en ofensiva o, si se quiere, defensiva-ofensiva, para restaurar, restituir o reparar un derecho cierto violado y también para rechazar al enemigo y exigirle una justicia vindicativa. En tal circunstancia, sigue el doctor Alberto Caturelli, es no solo legítimo matar al enemigo, sino obligatorio, como enseñaba San Agustín. Comillas, decía San Agustín, el soldado que, obedeciendo a la autoridad, mata a un hombre, no es reo de homicidio. Más aún, si no lo hace, se le culpa de desertor y menospreciar de la autoridad. Y menospreciador, perdón, de la autoridad. Mata a un hombre, no es reo de homicidio. Más aún, si no lo hace, se le culpa de desertor y menospreciador de la autoridad. Voy a repetir el párrafo, ¿sí? El soldado que obedeciendo a la autoridad mata a un hombre no es reo de homicidio. Más aún, si no lo hace, se le culpa de desertor y menospreciador de la autoridad. De Civitate Dei, la ciudad de Dios, capítulo 1, 26, cita el doctor Alberto Caturelli.
Continúa el mismo filósofo argentino. La culpa consistiría precisamente en no matar al enemigo en defensa del derecho cierto de la patria. El soldado es, pues, ejecutor de la ley natural y la pusilanimidad en la guerra sería un grave pecado contra el bien común. Esto lo dice, entonces, repetimos, en este opúsculo oficial, ¿eh? de el ejército argentino en 1982 como para eh, fundamentar la licitud de la guerra justa y por qué nuestros hombres de armas estaban bien haciendo esta guerra y el morir en esta guerra es una guerra justa, es una guerra verdadera y por supuesto que aquellos todos que murieron valientemente estarán rindiendo los honores del lado del Señor de los ejércitos. ¿Mm? Rájense las vestiduras los que no creen en nada, pero las cosas son así. Y está esto fundamentado en este opúsculo, no somos nosotros los que estamos inventando algo. Y fíjense en esto más importante, porque va a decir el doctor Alberto Caturelli, comillas, pero a los caracteres de la guerra justa agréganse otras implicaciones históricas de una importancia trascendental como quizás no se han dado desde 1816, la independencia argentina. La conciencia cristiana, que es la descubridora de Iberoamérica, lleva en sí misma como momentos inescindiblemente suyos no solo la tradición bíblico-cristiana, ráguense las vestiduras, algunos, sino la tradición griega, latina, ibérica. Esta tradición que primero tuvo al Mediterráneo como vehículo suyo natural a partir de las tres penínsulas mencionadas, Grecia, Italia y España, penínsulas madres, por obra de España hizo del Atlántico lo que hace tiempo vengo denominando el segundo Mediterráneo, como algunos le llaman, era como el Mare Nostrum, el mar nuestro de los españoles. Al cabo del mismo, otra península histórica, el extremo de América del Sur, nosotros, que debe dominar todo el Atlántico Sur, aparece como heredera, junto con toda Iberoamérica, de aquella tradición grecolatina, ibérica y cristiana. Mal que les pese a muchos. Estas naciones, unidas por una fe común, una historia, una cultura y una lengua comunes, representan, como genialmente lo intuyeron Bolívar y San Martín, un mundo completamente diverso de los dos gigantes de este siglo. Prestar atención. De los dos gigantes de este siglo. Este opúsculo es del 1 de mayo de 1982. Uno que trata de imponer la más terrible tiranía de todos los tiempos, el totalitarismo marxista. El otro que trata de imponer su sentido puramente pragmatista y materialista de la vida. Ambos, meras divisiones internas de la ciudad del mundo, diría San Agustín, no pueden proponer al hombre una solución válida para sus problemas esenciales. Cierro comillas, doctor Alberto Catureri, Noción de Guerra Justa de nuestras Islas Malvinas. Pues bien, está muy claro todo esto. Y algunos deben decir, pero ¿cómo está mostrando este opúsculo? ¿Cómo está hablando de algo que esto ya es historia pasada? No hablemos más de guerra justa, no hay hipótesis de conflicto, solamente eso para los países del primer mundo, a los que tanto admiran los liberales y los doctorcitos, siempre tratando de que la Argentina sea un epígono y un vagón de cola, y no que sea realmente independiente y soberana como lo pensaron San Martín y Bolívar, como agregaba el doctor Caturelli. Esta es la historia de nuestro país. Y hoy es una fecha conmemorativa, el 2 de abril, porque justamente hay que malvinizar no solo Argentina, sino Hispanoamérica, como también decía el doctor Caturelli en otra de sus grandes obras. Porque Malvinas es el espíritu nacional. Y esto justamente ha traído muchos problemas a grandes pensadores iluministas, ilustrados,
que siempre los ha habido y los va a haber en nuestro país. Hay que reconocer, hay mentes muy, muy, muy brillantes, pero que su iluminismo exacerbado, su antropocentrismo enloquecedor, bueno, hacen que odien todo lo que tiene que ver con la idea de lo nacional o el nacionalismo. Y si es cristiano y católico, mucho peor, porque es como que se enfurecen. Pero Malvinas, decimos, es el espíritu nacional que escandaliza a esta gente, porque justamente representa, no representa, sino que representa, y cada vez va a ser mucho más grande, el espíritu de nuestra historia viva, de nuestras tradiciones, de nuestra fe, de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de lo que en definitiva somos nosotros. No podemos dejar de ser así, porque si no seríamos otra cosa, que justamente era lo que querían los liberales del, del siglo XIX y lo que querían justamente los marxistas de la última guerra contra la subversión apátrida. Bueno, ahí están los dos polos y el doctor Carturelli los decía, los mencionaba aquí, en este opúsculo de 1982. Porque hay que decirlo enteramente, el enemigo íntimo es Gran Bretaña y justamente sale la oración aquí durante la guerra de Malvinas y por eso fue un escándalo y por eso algunos le han llamado que se pateó, en un término poco académico, se pateó el tablero internacional. Y justamente fue un escándalo. ¿Cómo la Argentina se va a atrever a levantar con tal osadía ante la bella Inglaterra, amante justamente, o la que aman tanto los liberales de ayer y de hoy? ¿Mm? Por la prosperidad y por el gran progreso que le da siempre a ellos mismos y a sus colonias, como pretendían ser con nosotros en nuestro territorio, en nuestra soberanía, violándola muchas veces. Entonces, a la malvinización está la desmalvinización, que es la que justamente comenzó a aparecer a partir de 1983 con el advenimiento de la democracia, que muchos le agradecen a Margaret Thatcher el haber triunfado sobre la Argentina porque justamente volvió la democracia y con ella la desmalvinización hacia todo nuestra historia, hacia todo el pueblo argentino, con una violencia inusitada que principalmente tenía que ver con la destrucción de nuestras Fuerzas Armadas y con la destrucción de nuestros valores. ¿Mm? Bueno, son temas largos e interesantes, pero que no vamos a ahondar mucho en esto porque nos alargaríamos. Está claro entonces que la guerra de Malvinas fue una guerra justa. Y a mí no me interesa si para los ingleses fue justa o no, porque algunos dicen, no, ¿cómo se hace? A mí qué me interesa que los ingleses. Es un tema de los ingleses, tienen otra cultura, otra religión, otra forma de ver la vida. Nosotros somos argentinos. Y para nosotros la guerra sí fue justa, ¿está? Eh, de si estuvo bien hecha o si estuvo bien tomada la resolución de ir a la guerra es otro tema. Nosotros estamos hablando de la licitud de ir a la guerra, que muchos se escandalizan y son pocos los que levantan la voz y dicen esto porque, claro, se rasgan las vestiduras. Imagínense. Sí, los jóvenes idealistas hicieron bien la guerra para humillar a la patria, como diría General San Martín, en la guerra contra la subversión. Fueron aniquilados, como decía el decreto de Isabel Perón. Pero también están los liberales que querían ver triunfar a Inglaterra y a Francia y la civilización europea, de ahí viene civilización y barbarie de este gran traidor mandilado, grado 33, Domingo Faustino Sarmiento y todos sus correligionarios de esa época y los epígonos de hoy, que siempre admiran al progreso indefinido. A ellos lo único que les importa es los bolsillos, la plata, el progreso y lo otro viene por añadidura. Es al revés, es todo al revés. Pero decimos entonces, como los marxistas en la guerra contra la subversión querían que aquí hubiera un trapo rojo, los emigrados liberales que se aliaron al extranjero militarmente y a través de la pluma y la palabra, como decía Sarmiento, querían que acá triunfase también el pensamiento iluminista, el pensamiento liberal, el pensamiento de sus grandes ideales que eran para ellos, siguen siendo Inglaterra y, bueno, Francia en menor medida ahora, pero lo que representa la civilización iluminista eh, aparecida justamente luego de la Revolución Francesa. Eso es el pensamiento de estos hombres que siguen todavía haciendo mella en su acontecer.
Pero ya finalizando, estimados amigos, y para no largarnos, vamos a recordar unas palabras de uno de nuestros grandes héroes de la Guerra de Malvinas, el teniente Roberto Néstor Esteves, que murió al frente de sus hombres en la batalla, en el combate de Pradera del Ganso. Y nos dejó sus cartas, ¿m? Que María Biseglia, en este hermoso librito que recomendamos vivamente, Cartas de Amor y de Coraje, editado por el Círculo Militar en este caso, transcribió todas las cartas. Vamos a leer una sola, simplemente para que nos demos cuenta que nosotros no estamos equivocados, que no estaba equivocado el doctor Alberto Caturelli ni el ejército en editar, en imprimir este opúsculo sobre la licitud de la guerra justa. Porque ese era el espíritu que estaba imbuido y que inspiraba a nuestros hombres de armas. Por más que algunos se rasguen las vestiduras, repetimos nuevamente, porque consideran algo de una locura extraordinaria. Claro que es una locura. Y sí, la locura de la cruz, creer en que Cristo resucitó, y que eso hoy en día pervive en nuestra patria, aunque no tan importante como antes. El teniente Esteves escribe su última carta el 26 de mayo de 1982, 2 días antes de entrar en combate y morir frente a sus hombres heroicamente. Es uno de los prototipos, uno de los arquetipos máximos del soldado moderno argentino, justamente en esta guerra de Malvinas, pero su heroísmo, su valentía eh, en pelear, no era porque era un loco, ¿no?, que salía ahí. Como puede haber gente que le gustan las armas y quiere ir a... No, no, no. Era un hombre plenamente convencido, plenamente formado, educado, de una espiritualidad muy profunda. Eh, los que lo conocieron pueden confirmar todo esto. Pero en su carta, justamente, son bellísimas las cartas del teniente Esteves, vamos a ver transparentado este espíritu cristiano de lo que es ser argentino y el orgullo de pelear justamente en una guerra justa como la guerra de Malvinas. Le dice a su hermana María Julia, a quien hemos entrevistado una vez, eh, y le dice lo siguiente en esta última carta, 2 días antes de morir, escrita acá desde Puerto Santiago, en Malvinas. Gracias al Señor y a Nuestra Señora del Rosario de la Reconquista y la Defensa, y pese a llevarnos 60 días empeñados en esta empresa, la gente que integra hoy la base Santiago no tiene que lamentar ni siquiera heridos leves. Bueno, y dice un montón de cosas importantes, cosas familiares, pero al último les va a decir algo que necesitamos que quede grabado en los que nos están escuchando, que se quede realmente, se valore lo que es esta guerra de Malvinas y por lo cual nuestros hombres pelearon y fueron a dar la vida, y muchos murieron, como ayer veíamos las antorchas por cada uno de los muertos en Malvinas. Dice el teniente Esteves al finalizar su carta, escuchemos bien, porque acá representa el espíritu de lo que es el argentino, ¿eh? El verdadero espíritu. Si hay otro tipo, hay gente que le importa 3 pepinos, bueno, vayan a ellos. Pero no se enojen, no se enojen con los argentinos militares, sobre todo como Esteves, que eran católicos y que eran nacionalistas y que eran cristianos, porque dieron ejemplo de ello. Así que el enojo de ellos parece ser que es contra ellos mismos, quizá, porque siempre está volvemos a este problema. Dice el teniente Esteves, del Regimiento 25, ¿m?, que era comandado por el teniente coronel Mohamed Ali Zaineldin, un gran patriota, un gran soldado también, que dijo unas cuantas verdades y fue un hombre heroicamente honrado por todos sus subordinados y subalternos que lo conocieron. Dice el teniente Esteves, comillas, los dejo, pero antes quiero compartir la experiencia que tengo al respecto a lo que sucede en el espíritu argentino. Nunca más gemir pidiendo lo que es nuestro. Hablar sí, pero con el fusil en la mano. Por otra parte, cabe observar con detenimiento si no es el momento de romper,
como comento a Kika, algún amigo, un familiar será, como comento a Kika, en la carta adjunta, con 132 años de falaces claudicaciones y restaurar la Argentina católica hispanoamericana, unida para el bien común y tras objetivos nacionales trascendentes. Dios quiera que así sea. Hay un compromiso de quienes somos soldados hacia lo que fueron, los que hicieron la patria y los que caen en estas islas, hacia los que son todos ustedes que hacen y rezan con los ojos y el alma puestos en este lugar, y hacia los que serán. Generaciones que griten el orgullo de ser nuestros hijos, porque hicimos pedazos el entreguismo y la farsa del encandilamiento por el hemisferio norte. Con la ayuda de Dios y mi Madre, Santa María, no defraudaremos. Mientras viva uno de la Compañía de Infantería C del Regimiento de Infantería 25, por acá no pasarán. Un fuerte abrazo a Germán, un beso a Vicky y Ceci y un beso de tu hermano que mucho te quiere y a todos recuerda. Viva Cristo Rey, viva la patria, venceremos. Roberto. Bueno, creo que está más que claro todo esto. No es necesario repetir, no es necesario este, darnos cuenta del espíritu que movía a nuestros hombres. Es un oficial, ¿eh? Eh, del ejército argentino, el teniente Esteves. Pero restaurar la Argentina católica hispanoamericana, justamente lo que buscan es eso, quitar el catolicismo, quitar nuestra herencia, quitar nuestra fe, nuestra religión y hacernos un apéndice, ser una colonia de los países del primer mundo, solamente para mendigar por un progreso económico solamente. No, no es así. Primero tenemos que estar convencidos de lo que somos y después ir avanzando hacia ello. Por eso dice, la farsa del encandilamiento por el hemisferio norte. Esto lo dice en el 82 y sigue siendo una realidad cotidiana. No queremos alargarnos más, estimados amigos. Fíjense cómo firma, viva Cristo Rey, viva la patria, dice. Estas palabras ya no se escuchan. Eh, es importante recordar esto, mantenerlo vivo en nuestra historia, en nuestra memoria, para saber de dónde venimos, estimados amigos, para saber que la causa de Malvinas sigue viva y que fue una guerra justa. No debemos claudicar, no debemos humillarnos, no debemos seguir el canto de sirenas y pensar que lo más importante es lo material. Claro, es claro que es importante, hay que comer, hay que vivir, pero eso va a venir por añadidura si somos fieles a los mandatos del Señor. Esa es el perfecto encolumnamiento, ¿no? Obedecer a Dios y después el resto va a salir como Él lo quiera y para nuestro mejor provecho. Nos vemos en un próximo programa de historias ocultas de la historia.